proceso. No es lo mismo el primer día que el segundo, que el tercero. El primer día uno tiene más trastornos del sueño y al año siguiente probablemente, porque se tome pastillas o sin ellas, pues consigue dormir y el sistema digestivo también le funciona mejor, ¿no? Es un proceso, provoca un grandísimo impacto en los sentimientos, en los pensamientos, en las conductas, por el hecho asociados al fallecimiento del ser querido. Un grandísimo impacto. Un estudioso catalán, Jorge Luis Tizón, que no es de estos como yo que escriben sobre el duelo para difundir en sentido divulgativo, sino es de esos investigadores, de duros, universitarios, que escriben libros bien gordos y con números y gráficas de qué pasa, ¿no? Un investigador, Jorge Luis Tizón, está estudiando la relación entre duelo y exclusión social. Para mí era una intuición que nacía desde mi experiencia, el hecho de que el duelo no afrontado puede ser el origen de situaciones de exclusión y marginación. Me explico solo con un ejemplo. Yo una vez estaba escuchando en un servicio de acogida de Cáritas, estaba escuchando a una mujer porque estaba allí. ¿Por qué estaba allí? Porque tenía SIDA que había contraído mediante el consumo de droga por vía intravenosa, y después de SIDA, droga, ya había pasado una temporada durmiendo bajo un puente. La muchacha joven, aparentemente hermosa, era un desastre a los ojos y a los ojos de la mente, es decir, qué desastre de vida, ¿no? Escuchando la historia de esta mujer, ¿qué hay detrás? Pues mira, yo tenía un marido, yo tenía un niño, el niño murió de muerte súbita, mi marido y yo entramos en unas discusiones tremendas, nos separamos, encontré un joven que me ofreció droga, la droga era un consuelo en aquel momento para mí. Fijaos, si nos vamos al origen, ¿qué pasó? Mi niño murió de muerte súbita. No elaboró el duelo, no encontró un soporte natural y saludable para hacer el trabajo del duelo, y como consecuencia de no elaborar el duelo, pues droga, sida, transeúntismo sin casa, dormir y dentro de 4 días, pues muerte. Es posible, es muy posible que muerte asociada a todo esto. Quiere decir que detrás de muchos procesos de exclusión y marginación no solo hay causas económicas, no tiene dinero y por eso duerme en la calle, ¿no? O no ha tenido una educación en valores y por eso ha caído en la droga. No, hay también duelos no elaborados. Los duelos no elaborados son bombas que pueden explotar de diferentes maneras en las manos de uno mismo o de otras personas. Por eso hay una responsabilidad sanitaria, social, que yo experimento de manera muy fuerte, de acompañar saludablemente y con competencia en la elaboración de los duelos complicados y previsiblemente patológicos, ¿no? Pues bien, provoca un fortísimo impacto en sentimientos, pensamientos y conductas, ¿no? El duelo reclama lo que todos nosotros conocemos, porque sois expertos también los aquí presentes, el hacer el trabajo del duelo, el proceso de elaboración del duelo. Hay quien también se resiste a estas expresiones en la literatura, pero me parece que son bastante saludables, porque evocan de manera directa qué hay que hacer. Hay que trabajar, hay tareas, hay trabajo, y el trabajo cuesta, y el trabajo se lleva energía, y el trabajo requiere tiempo, y hay que trabajar para elaborar el proceso del duelo. Hay diferentes, no quiero ser muy académico, pero tampoco quiero ocultar algunas cosas para quien quiera profundizar, simplemente las enuncio. Hay diferentes modelos interpretativos del duelo, que es una buena noticia. Uno podría decir, eso déjalo para la universidad. Bueno, pues lo podemos dejar para la universidad, pero para mí, socializo hoy que esto es una buena noticia. Afortunadamente, desde diferentes enfoques, el duelo es objeto de estudio. Y así hay, por ejemplo, pues el psicoanálisis, que se interpreta el duelo sobre todo desde los lazos y desde el apego. Freud, Melanie Klein, son famosos. Y si alguien de aquí quiere hacerse experto más de lo que ya lo sea, pues sepa que se puede hacer experto de manera ecléctica, acudiendo a todos, o puede optar, pues yo quiero ver cómo lo enfoca esta tendencia o cómo lo enfoca esta otra tendencia. Hay modelos más psicosociales, he citado hace un momento a Jorge Luis Tizón, todos conocemos seguramente, sí o sí, a Kubler-Ross, sí o sí. Sí. Famosa Kubler-Ross. Kubler-Ross no es una experta en duelo, no fue una experta en duelo. Kubler-Ross fue una experta en describir el proceso del morir
y acotado, habría que acotarla, y acotado a los procesos oncológicos. Ella estudió los procesos oncológicos, más tarde estudió los enfermos de SIDA. A Kubler-Ross todo el mundo la cita y menos personas la leen. La citan porque muchos la citan. Y el ideal sería leerla directamente. Si ahora se me permite una confesión personal, yo diría leer sus primeras obras. Las últimas dejarlas para el final o para cuando seamos viejos. ¿Por qué? Porque cuando ella escribió sobre la muerte y los moribundos, acababa de hacer un proceso de investigación. Cuando escribió preguntas y respuestas sobre la muerte y el morir, estaba respondiendo a la reacción que había tenido aquella investigación mundialmente, ¿no? Cuando escribe las últimas, La muerte, un amanecer, ella ya es viejita y probablemente le esté fallando algún registro mental como a todo ser humano. Y ya ese tipo de lecturas, yo francamente, a quien está en duelo, se las desaconsejo directamente. Las últimas obras, que son más poéticas, por otro lado, ¿no? La poesía le viene muy bien, pero que son más poéticas y más ambiguas, de Kubler-Ross, pues a mí me parece que merece mucho menos autoridad que su investigación primera, recogida en su libro sobre la muerte y los moribundos, y en el siguiente que era preguntas y respuestas sobre la muerte y el morir. Y para quien quiere ser experto en esto, lo que toca es leer al primero, más que solo a que le cita y decir, sí, me sé las fases porque las he leído en otro. Léetela a ella, que es mejor, si me permite decir así. Sí. Lindemann, ¿no? Hay otros modelos cognitivos orientados al cumplimiento de las tareas. Yo me voy a referir a él, ¿no? De William Borden. Me voy a referir a él porque esto de ordenar algunas ideas resulta útil, no por otra cosa. Por ejemplo, cuando él ordena las tareas del duelo o describe el trabajo del duelo en las 4 famosas tareas, que quien no se las sepa se las va a aprender de memoria aquí conmigo esta mañana, pues resulta útil por eso, por ordenar, simplemente por ordenar, ¿no? Aunque no sean las únicas. Hay otros modelos, que algunos estudiosos pues se refieren a ellos, ¿no? Niemeyer o Bovili, saber que son importantes estos también, ¿no? Son modelos más sociológicos y socioculturales que describen más desde una perspectiva social que intimista o cognitiva, lo que no sucede cuando perdemos, cuando un ser querido fallece. Hay diferentes modelos interpretativos. Como hay diferentes tipos de duelo, la literatura médica suele distinguir muy pobremente, esto no es una crítica al mundo de los médicos, sino simplemente suele describir, porque también ha sido objeto de menos atención que a la literatura psicológica y psiquiátrica, ¿no? La literatura médica suele distinguir casi exclusivamente entre duelo normal, duelo patológico y duelo complicado. La literatura psicológica corre el otro peligro, de describir tantos tipos de duelo que uno no se aclara nunca. Con lo cual, pues yo así, a modo acomodaticio, voy a describir algunos tipos de duelo para que me ayude a describir situaciones distintas, ya dando pistas para la relación de ayuda, para el acompañamiento en el duelo. No puede considerarse esta como una clasificación definitiva, porque la clasificación definitiva debería ser esta otra. Hay tantos tipos de duelo como personas, ¿no? Cada uno lo vive como puede y como quiere. Entra un poco la libertad y entran las posibilidades que se experimentan bajo la presión de la intensidad del dolor. Así es que podría haber un duelo que le describiéramos normal. A él nos vamos a referir cuando hablemos del trabajo del duelo. El que hace el trabajo del duelo, pues está haciendo lo normal o lo bueno, lo ideal, ¿no? Hay un duelo anticipatorio. Cada vez más la literatura se refiere, sobre todo en el mundo de los cuidados paliativos, porque el duelo anticipatorio no se puede vivir fuera de procesos de pérdida, de fallecimiento progresivos, ¿no? Si mi hermano se muere de repente, no hay duelo anticipatorio que valga, ¿no? Por lo tanto, el mundo de los cuidados paliativos son sensibles y refieren esta experiencia del duelo anticipado o anticipatorio. Hay un duelo ambiguo. El ambiguo puede estar en muchos lugares, pero también aquí en el anticipatorio, ahora me voy a parar un poquito en cada uno de ellos, Hay un duelo complicado, y dentro del complicado pues podemos poner el retardado. La sola palabra yo creo que ha sido elegida con tanto tino que casi no merecen ni ser descritos y explicados, ¿no? Hay un duelo crónico, hay duelos crónicos, hay duelos enmascarados, hay duelos patológicos, ¿no? Así que vamos con cada uno de ellos. Hay un duelo anticipatorio. ¿Quién vive el duelo anticipatorio? El enfermo. El mismo enfermo, sí. El mismo enfermo, al ver que se está muriendo, tiene que ir elaborando el dolor por las pérdidas